¿Cómo se usan los posesivos? Lección 28. En este video tutorial vamos a conocer qué son los posesivos, para qué se usan y cuál es su función dentro de la oración gramatical en la lengua italiana. Presta atención a esta explicación. Iniciamos entonces preguntándonos qué son los posesivos. Los posesivos son palabras que indican a quién pertenece una persona o una cosa. Pueden usarse como adjetivos o también como pronombres. En general, los posesivos responden a la pregunta ¿de quién es? Miremos este ejemplo. El libro de Marta es lo mismo que yo decir il suo libro. Cuando decimos il suo libro, estamos diciendo que el libro pertenece a Marta. En este caso, suo indica que el libro es de propiedad de ella, es decir, de Marta. ¿Cuáles son entonces los posesivos? Para ello vamos a emplear esta tabla donde podemos observar cada una de las personas en singular y en plural y la asignación de el masculino y el femenino, en este caso del género y el número. Veamos. Primera persona del singular, io, que es yo. En el singular utilizamos mio para el masculino y mia para el femenino. Y en el plural utilizamos miei para el masculino y mie para el femenino. En la segunda del singular tenemos a tú, cuyo singular masculino es tuo, femenino tua, y para el plural masculino tuoi y el femenino tue. En la tercera persona del singular, que es lui y lei, él o ella, el singular masculino es suo y el femenino es sua. Y los plurales para el masculino suoi y para el femenino sue. De igual manera, pasando ya a los plurales, la primera persona, noi, nosotros, el singular masculino es nostro y el femenino nostra. Ya en los plurales, el masculino es nostri y el femenino nostri. En voi, que es ustedes o vosotros, el singular masculino es vostro, el femenino vostra, y en el plural masculino tenemos a vostri y en el plural femenino vostri. Ya para terminar, atención a este último plural que es loro, ellas o ellos. Miremos que utilizamos la misma palabra, es decir, el mismo pronombre para utilizar tanto en singular y plural el posesivo. Entonces sería en el singular masculino loro, en el femenino loro, y de igual manera ocurre en el plural, masculino loro, femenino loro. Cuando se va a escribir un posesivo, sea adjetivo o pronombre con el personal loro, se usa la misma palabra como posesivo. Miremos el ejemplo para que veamos más clara la situación. Il cane è il loro animale domestico. Questa è la loro casa. Observemos que en estas dos oraciones tenemos la palabra loro, pero si observamos acompaña un artículo. En este caso estamos diciendo el perro es su animal doméstico. Digamos que el loro funciona como su. En este caso, ¿cuál su? De ellos. El perro de ellos, pero este de ellos lo colocamos il loro, o es como decir este es su animal doméstico. Cuando decimos su, estamos diciendo su perro de ellos. Lo mismo sucede con la segunda oración, questa è la loro casa. Veamos que cumple la misma función, simplemente en el femenino, la loro casa. Estamos diciendo que es su casa. Observemos en la tabla anterior que se utiliza tanto en singular y plural, masculino, femenino,
la palabra loro. Es decir, se utiliza el mismo pronombre personal como posesivo. Los posesivos también pueden ser adjetivos cuando acompañan al nombre o sujeto de la frase. En el caso de los adjetivos posesivos, siempre se coloca el artículo con nombres distintos a los miembros de la familia. Cuando se habla de un familiar, solo se coloca si se dice en plural. Veamos los ejemplos. Il mio zaino è blu. Sono di vacanze con mia mamma. Sarò domani con i miei fratelli. Observando estos tres casos, vamos a analizar lo que hemos dicho sobre los adjetivos posesivos. Observemos en el ejemplo, el mio zaino è blu. Estamos diciendo el mio zaino. En este caso estamos utilizando la palabra zaino, bolso, que es una palabra común que no se refiere a un miembro de la familia. Más luego hablaremos acerca de las personas que componen la familia. En este caso se utiliza el artículo común y corriente, il mio zaino. Mio sería el posesivo, il el artículo que lo acompaña. En la segunda oración, sono di vacanze con mia mamma, observamos entonces que no aparece el artículo al lado del posesivo mia. ¿Por qué? Porque luego estamos hablando de mamma, una persona que es un componente de la familia. Cuando se habla de la familia no se utilizan artículos, siempre y cuando esta persona de la familia esté escrita en modo singular. Mamma, que es singular. Sarò domani con i miei fratelli. En este último ejemplo, observamos el artículo i, que es el plural de mios, miei, fratelli. ¿Por qué estamos utilizando el artículo? Porque el sustantivo fratelli significa hermanos, es decir, un plural. Además, está mencionando una persona de la familia, o personas, porque es un plural. En este caso, hacemos caso a lo último que nos dicen en el encabezado de este adjetivo posesivo. Cuando se habla de un familiar, solo se coloca si se dice en plural. Como está en plural, se coloca el artículo i, que es los. Observemos entonces que en dos de los tres ejemplos se está utilizando el artículo. En el primero, porque es un nombre común, y en el último, porque es un plural de la familia. El segundo ejemplo no utiliza artículo, ya que se está refiriendo a una persona de la familia que está escrita en singular. Vamos entonces a hablar de los pronombres posesivos, ya no adjetivos posesivos, sino pronombres. Es decir, que son palabras que reemplazan a sustantivos. Se usan cuando el nombre o sustantivo no está en donde en la oración, porque el pronombre lo sustituye o está en su lugar. Miremos los ejemplos. La camicia de Luigi è bianca, la mia è blu. Il papà di Laura è molto alto, uguale che il mio. En estas dos oraciones estamos observando el posesivo mia y mío, acompañados de un artículo. Haciendo referencia a lo que vimos anteriormente, estamos hablando de una camisa. En este caso es un artículo común, no se refiere a un miembro de la familia. Por tanto, se debe utilizar el artículo la mía, il mío. Pero, aparte de esto, debemos analizar que en las últimas partes de cada oración no se está utilizando un sustantivo. Solamente antes de la coma mencionan a la camisa. ¿Por qué se hace esto? Para no redundar. Yo no puedo decir la camisa de Luis es blanca y la camisa mía es azul. Simplemente con decir la mía me estoy refiriendo a mi camisa. No menciono la palabra camisa, pero cuando digo la mía estoy sustituyendo este sustantivo con un pronombre posesivo, la mía, es decir, la camisa. Lo mismo sucede en el segundo ejemplo. Estamos hablando del papá de Laura, que es muy alto, pero yo digo que es igual el mío. ¿Cuál es el mío? Pues mi papá.
Por eso tampoco, al igual que la oración anterior, no mencionamos la palabra papá para no redundar. Ahora sí, hablemos de los posesivos con los miembros de la familia. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque cuando se utilizan personas de la familia, hay dos casos en los cuales se utiliza el artículo o no. Veamos. Con las personas en el singular de la familia no se usa el artículo delante del sustantivo. Recordemos el ejemplo anterior. Excepto con loro, que siempre se debe usar. Recordemos también la tabla donde con el pronombre personal loro, ellos o ellas utilizan la misma palabra loro como posesivo. Veamos los ejemplos. Tuo cugino, vostra mamma, suo suocero. En estos tres ejemplos estamos utilizando sin el artículo el posesivo. ¿Por qué? Porque estamos mencionando personas de la familia en modo singular. Todo lo contrario sucede con estos posesivos cuando la familia o los miembros de la familia se escriben con plural. ¿Por qué? Porque se debe usar el artículo. Veamos. I vostri fratelli, i suoi figli, le tue zie. Veamos que en este caso sí se utiliza el artículo. ¿Por qué? Porque estas personas ya no están en singular, sino en plural. Hay algunas excepciones a la hora de utilizar o no el artículo en las oraciones, sobre todo cuando se utilizan los miembros de la familia. En el primer caso, con personas de la familia en singular, cuando se dice una especificación de esta persona de la familia. Veamos los ejemplos. Il nonno materno, la zia di Milano. En estos dos casos estamos diciendo il nonno y la zia, que aunque están escritos en singular, están diciendo una especificación o una particularidad, en este caso materno y de Milano. Por tanto, como se está especificando una cualidad de estas dos personas de la familia en singular, debemos colocar el artículo delante. Como segunda excepción, tenemos que algunas expresiones no lo necesitan a pesar de no ser de la familia. En el caso de colpa, podemos decir, por ejemplo, questo problema non è colpa nostra. En este caso, no es necesario decir la colpa, simplemente colpa sin el artículo. Igual sucede con la palabra mérito. Ejemplo, è mérito tuo. No hay necesidad de decir è il mérito tuo. No, è mérito tuo. Y cuando decimos a casa, ejemplo, andiamo a casa tua o a casa mía, tampoco es necesario utilizar el artículo, la en este caso. Muy bien, espero que te hayan quedado claro todos los detalles acerca de este video tutorial referente a la utilización de los posesivos tanto en adjetivos como en pronombres. Si crees que necesitas volver a repetir esta lección, hazlo, pues lo importante es aprender cada día más este idioma tan hermoso como es el italiano. Te deseo muchos éxitos en la próxima unidad. Chao, buona giornata.